Interrumpimos nuestra programación para informar sobre el enfrentamiento ocurrido esta tarde en una zona urbana de la ciudad, donde la heroína profesional Ryukyu se enfrentó a un misterioso individuo aún sin identificar. Las imágenes cambiaron mostrando tomas aéreas del lugar, calles dañadas, edificios marcados por impactos y equipos de emergencia trabajando entre cintas de seguridad. La presentadora continuó con tono serio. Según los primeros reportes, el sujeto poseía un don desconocido que aparentemente le permitía controlar una masa negra capaz de cambiar de forma durante el combate. Testigos aseguran haber visto estructuras similares a lanzas y extremidades formadas durante la batalla. En pantalla aparecieron grabaciones borrosas tomadas por civiles. Una figura oscura moviéndose entre el polvo mientras algo negro se expandía a su alrededor. El enfrentamiento se extendió varios minutos y provocó importantes daños materiales. Autoridades locales evacuaron rápidamente a los civiles para evitar víctimas mayores. La imagen cambió nuevamente. Ahora se mostraban fotografías del área acordonada mientras ambulancias abandonaban la zona. Fuentes oficiales confirmaron que la heroína Ryukyu resultó gravemente agotada tras el combate y actualmente se encuentra en recuperación bajo supervisión médica. Afortunadamente, su condición ha sido reportada como estable. La transmisión pasó entonces a una grabación reciente. Aux apareció frente a varios micrófonos, aún con señales visibles del combate. Cuando llegué, explicó con tono serio, la pelea ya había terminado prácticamente. Ambos estaban heridos, y Ryukyu estaba en el suelo. Los periodistas guardaron silencio mientras continuaba. El sujeto me atacó apenas hice contacto visual. No fue un ataque descontrolado, fue una distracción. Mientras respondía, aprovechó el momento para escapar. Una reportera preguntó. ¿Considera que se trata de un villano altamente peligroso? Aux suspiró ligeramente antes de responder. Definitivamente no es alguien común. Sabe cómo pelear, cómo retirarse y cómo evitar ser capturado. Eso lo hace complicado. Las autoridades han iniciado una investigación formal para identificar al individuo, añadió la conductora. Por ahora, la Comisión de Seguridad Heroica ha pedido a la población mantener la calma y evitar acercarse a zonas acordonadas. La transmisión terminó. La pantalla del televisor parpadeó unos segundos antes de apagarse por completo. El sonido desapareció. Silencio. En la superficie negra del televisor apagado quedó reflejada una figura inmóvil. Robert. Su rostro se veía serio, frío, muy distinto al profesor tranquilo que alguna vez fue. Sus ojos permanecían fijos, sin emoción aparente, mientras las últimas palabras del reportaje parecían aún resonar en su mente. No había orgullo, no había satisfacción, solo peso. Su mirada bajó lentamente, y entonces los recuerdos regresaron. La puerta de su departamento cerrándose con fuerza. Pasos inestables. El sonido metálico de algo cayendo al suelo. Robert apoyándose contra la pared, respirando con dificultad mientras pequeñas manchas oscuras marcaban su ropa. Con manos temblorosas se quitó el chaleco dañado, dejándolo caer cerca de la entrada. Después vino la máscara. La sostuvo unos segundos frente a su rostro antes de soltarla sobre la mesa. Las heridas comenzaron a hacerse visibles. Golpes, cortes superficiales y zonas marcadas por el impacto del combate. Cada movimiento parecía dolerle, pero no emitió ningún quejido. Solo silencio. Abrió un pequeño botiquín. Gasas, vendas, desinfectante. Movimientos lentos, precisos, como si ya estuviera acostumbrado. Mientras cubría una de las heridas, una imagen cruzó su mente. Alas rojas atravesando el aire, la figura de Ryukyu cayendo, y la mirada sorprendida del joven que le tomó aquella fotografía. Midoriya. Su mano se detuvo por un instante. Un leve gesto de tensión apareció en su rostro. Esto se está complicando, murmuró apenas, casi para sí mismo. Terminó de vendarse y volvió a colocarse ropa encima, ocultando cada señal del combate. El recuerdo se desvaneció. Robert volvió al presente. Seguía frente al televisor apagado. Ahora su cuerpo estaba completamente cubierto por vendas bajo la ropa, ocultas cuidadosamente para que nadie pudiera notar nada dentro del aura. Respiró profundo. Sus ojos se endurecieron otra vez. No puedo cometer más errores, susurró en voz baja. Se giró lentamente, alejándose de la pantalla oscura. Afuera, la ciudad continuaba su rutina normal. Pero para él, el tiempo avanzaba cada vez más rápido. Y aún faltaban piezas por reunir. Bueno.
Supongo que, tendré que poner en marcha mi siguiente jugada. Las puertas automáticas del hospital se abrieron con un sonido suave. Aux caminó por el pasillo principal sin su típica actitud relajada. Sus alas estaban recogidas, varias plumas faltaban tras el enfrentamiento. Se detuvo frente al mostrador. Vengo por la heroína Ryukyu, dijo con voz baja pero firme. La enfermera revisó rápidamente en la computadora y asintió. Está estable. Fue trasladada hace una hora a una habitación privada para observación. Aux no dijo nada, solo esperó. La enfermera continuó explicando con tono profesional. Presenta múltiples contusiones, agotamiento extremo y tensión muscular severa por el uso prolongado de su don. También hay lesiones por impacto en la zona abdominal y dorsal, pero ninguna pone en riesgo su vida. Aux mantuvo la mirada fija en el suelo unos segundos. ¿Daños internos? Leves. Nada irreversible. Necesitará descanso y supervisión durante varios días. Un pequeño silencio se formó. ¿Ha tenido suerte? Añadió la enfermera. Por la magnitud del combate, pudo haber sido peor. Aux asintió levemente. Gracias. Le indicaron la habitación. Mientras caminaba por el pasillo, la luz blanca del hospital se reflejaba en el suelo pulido. Se detuvo frente a una ventana amplia que daba hacia la ciudad nocturna. Luces encendidas. Sirenas lejanas. Su expresión era pensativa. Recordó el momento exacto. Cuando llegó, ambos estaban malheridos. Cuando el ataque vino hacia él. La distracción. La retirada calculada. No fue caos, murmuró para sí, fue decisión. Su mirada se endureció apenas. Luego se giró hacia la puerta de la habitación. Tocó suavemente antes de entrar. El cuarto estaba en silencio, iluminado tenuemente. Ryukyu estaba recostada en la cama, conectada a monitores, con vendas visibles en brazos y abdomen. Aux se acercó despacio. «Oye», dijo con voz más suave de lo habitual, ¿puedes escucharme? Se quedó de pie junto a la cama, esperando alguna señal. La escena quedó suspendida en ese momento. El héroe alado, ahora sin cámaras ni reporteros, frente a una compañera que había dado todo en combate. El sonido constante del monitor llenaba la habitación. Ryukyu permanecía con los ojos cerrados, hasta que sus párpados se movieron ligeramente. Aux. Su voz salió baja, algo áspera. Él se inclinó un poco hacia ella. Sí, soy yo. Tranquila, estás en el hospital. Ella respiró con cuidado antes de intentar incorporarse apenas.
Aux levantó una mano. No te muevas demasiado. Ryukyu asintió levemente. Escapó. Aux suspiró. Sí. Me lanzó algo para distraerme. No fue desordenado, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Hubo un pequeño silencio. Aux bajó un poco la voz. Necesito que me digas exactamente qué pasó antes de que llegara. Ryukyu cerró los ojos un segundo, organizando sus recuerdos. Apareció sin previo aviso, esa masa negra, se movía como si tuviera voluntad propia. Cambiaba de forma, atacaba desde distintos ángulos. Aux escuchaba sin interrumpir. No era salvaje, continuó ella. Cada ataque estaba medido. Cuando intenté forzarlo a pelear en zonas abiertas, retrocedió. Me llevó lejos de donde estaban los civiles. Aux levantó ligeramente una ceja. ¿Evacuó el área indirectamente? Sí, respondió con esfuerzo. Y cuando tuve una apertura, no remató. Golpeó para incapacitar, no para destruir. El silencio se hizo más pesado. Entonces, murmuró Aux, no estaba buscando matarte. Ryukyu negó suavemente con la cabeza. No sentí intención de acabar conmigo. Solo, quería ganar espacio. Y cuando se dio cuenta de que estaba llegando apoyo, cambió su objetivo a escapar. Aux cruzó los brazos, pensativo. Eso coincide con lo que vi. Me atacó apenas hice presencia, pero fue un ataque breve. Solo necesitaba segundos. Ryukyu lo miró con seriedad, pese al cansancio. Aux, ese sujeto no pelea como un villano común. Lo sé. Un monitor pitó suavemente mientras ella respiraba más profundo. Había algo más, añadió con dificultad. No parecía disfrutarlo. No era rabia. Era urgencia. Esa palabra quedó flotando en el aire. Aux desvió la mirada hacia la ventana por un momento. Urgencia. Volvió a mirarla. Descansa. Lo demás lo veremos después. Pero mientras se alejaba ligeramente de la cama, su expresión ya no era la misma que ante las cámaras. No veía a un simple criminal. Veía a alguien que actuaba con propósito. Y eso, era mucho más complicado. Los pasillos de la UA estaban tranquilos esa mañana. El sonido de pasos y conversaciones lejanas llenaba el ambiente, pero la mente de un peli verde estaba en otro lugar. Ese sujeto. La imagen de la masa negra moviéndose, los ataques precisos, y aquella sensación extraña no lo dejaban en paz. No era como los demás. Tengo que analizar mejor eso, su forma de atacar, su control. Iba tan concentrado que no vio a la persona frente a él. Ah, lo siento. Izuku levantó la mirada rápidamente, y se quedó congelado. Profesor Kayagan. Robert Kayagan lo miraba de frente. Por un segundo, ambos se quedaron en silencio. Robert parecía igual que siempre, pero no del todo. Su postura era ligeramente rígida. Uno de sus brazos apenas se movía con naturalidad, como si estuviera evitando cierta presión. Bajo la manga, por un instante, Izuku creyó ver algo, vendas, pero desapareció al siguiente movimiento. Midoriya, Respondió Robert con calma. ten más cuidado al caminar. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Izuku se enderezó de inmediato. Ese sí. Lo siento mucho, estaba distraído. Sus ojos se desviaron un segundo. Ese tono. Había algo distinto. No podía explicarlo. Un pequeño silencio incómodo se formó. Izuku dudó. Las palabras estaban ahí. Yokai, la masa negra, ese combate. Quería preguntar. Quería decirlo. Pero algo lo detuvo. Profesor. Empezó, dudando. Robert lo observó en silencio. Por un segundo, sus ojos parecieron analizarlo más de la cuenta. Izuku tragó saliva, y cambió de tema. He estado pensando en sus proyectos. Dijo rápidamente. Especialmente los relacionados con control de materiales, son realmente impresionantes. Un leve cambio ocurrió en la expresión de Robert. Sutil. Casi imperceptible. Ya veo. Respondió. Su mirada se desvió un instante, como si algo en ese comentario hubiera activado un pensamiento más profundo. Tienes buen ojo, Midoriya. Izuku sonrió nervioso. He estado investigando bastante sobre distintos tipos de quirks y tecnologías de apoyo. ¿Y lo suyo es realmente avanzado? Robert guardó silencio unos segundos. Luego habló. Entonces tal vez te interese ver algo. Izuku parpadeó. ¿Eh? Robert comenzó a caminar lentamente por el pasillo.
Ven conmigo. Izuku dudó un segundo, pero lo siguió. Mientras caminaban, algo no encajaba. El paso de Robert era firme, pero ligeramente irregular. Controlado. Como si estuviera midiendo cada movimiento. Izuku lo notó. ¿Está herido? Su mente volvió, inevitablemente, a la pelea. A la masa negra. A la forma en que se movía. No, no puede ser. Apretó los puños levemente. Estoy pensando demasiado. Robert se detuvo frente a una puerta. Colocó la mano en el panel. Antes de abrirla, habló sin girarse. La tecnología puede hacer cosas sorprendentes, Midoriya. Hubo una pequeña pausa. Especialmente cuando se combina con la determinación correcta. La puerta se abrió lentamente. La luz del interior iluminó parcialmente el rostro de Robert. Por un instante. Su expresión ya no parecía la de un profesor. Izuku lo notó. Y aunque no entendía por qué, una sensación incómoda recorrió su cuerpo. La puerta se cerró suavemente detrás de ellos. El cuarto de Robert era normal. Ordenado. Limpio. Sin nada fuera de lugar. Herramientas bien acomodadas, algunos planos sobre la mesa, y estanterías con proyectos antiguos. Nada que levantara sospechas a simple vista. Izuku observó con curiosidad. No hay nada raro. Robert caminó hacia uno de los escritorios sin decir nada. Abrió un pequeño compartimiento y sacó una caja metálica roja, del tamaño de la palma de una mano. La sostuvo unos segundos antes de girarse hacia Izuku. Esto Dijo con voz más baja de lo habitual. fue el mayor proyecto de uno de mis estudiantes. Izuku inclinó ligeramente la cabeza, curioso. Un estudiante. Robert asintió. Uno al que recuerdo con especial cariño. Hubo una pausa breve. Tadashi. El nombre quedó flotando en el aire. Por un instante, algo cambió en la expresión de Robert. No era tan frío ahora, era más humano. Más pesado. Pero no perdió el control. Izuku lo notó. Debe haber sido alguien increíble. Dijo con respeto. Robert no respondió de inmediato. Sus dedos se movieron lentamente sobre la caja roja. Lo era. Su tono fue firme, pero con una carga difícil de ocultar. Luego, sin añadir nada más, abrió la caja. Un pequeño dispositivo se activó. De su interior comenzó a desplegarse una estructura blanca, suave, tomando forma poco a poco hasta convertirse en una figura completa, redondeada, amigable. Hola, dijo la voz tranquila y suave. Soy Baymax, tu asistente de salud personal. Izuku abrió los ojos con sorpresa. Un robot médico. Baymax giró ligeramente la cabeza. Escaneo en progreso. Izuku retrocedió apenas, sorprendido. Esto es increíble. Robert observaba en silencio. Sus ojos estaban puestos en Baymax, pero su mente parecía en otro lugar. Por un momento, la tensión desapareció. Solo quedó el recuerdo. Izuku se acercó con brillo en los ojos. Esto es, tecnología de soporte de nivel altísimo, y completamente funcional. Baymax terminó el escaneo. Detecto niveles elevados de estrés en el paciente. Izuku se congeló. Paciente. Recomiendo descanso adecuado y respiración controlada. Izuku se puso nervioso. Estoy bien. Robert dejó escapar un leve suspiro. Casi imperceptible. Siempre fue así. Murmuró. Izuku lo miró. Profesor. Robert cerró la caja lentamente, haciendo que Baymax volviera a su forma compacta. Nada. La guardó con cuidado. Solo, recordando. El ambiente volvió a sentirse más pesado. Izuku sonrió levemente, intentando mantener la conversación. Debió ser un estudiante increíble para crear algo así. Robert no respondió de inmediato. Su mirada se perdió por un instante. Sí, lo fue. Pero esta vez, su tono era distinto. Más bajo, más frío, más distante. Izuku lo notó. Y aunque no entendía por qué. Esa incomodidad volvió. Robert cerró la caja con cuidado y la guardó en su lugar. Por un momento, el silencio volvió a llenar el cuarto. Luego, como si nada hubiera pasado, se giró hacia Izuku con una expresión completamente distinta. Tranquila. Profesional. La de siempre. Eso será todo por ahora, Midoriya. Dijo con tono normal. No quiero retrasarte más. Izuku parpadeó un par de veces, aún procesando lo que había visto. Ese sí. Muchas gracias, profesor, en serio, eso fue increíble. Roberta sintió levemente. Me alegra que te haya interesado. No hubo rastro del peso de antes. Ni del tono serio. Todo estaba perfectamente controlado. Demasiado perfecto. Izuku se inclinó un poco en señal de respeto. Entonces, con permiso.
Robert simplemente respondió con un gesto leve antes de darse la vuelta y comenzar a ordenar algunas cosas en su escritorio, como si la conversación ya hubiera terminado por completo. Izuku caminó hacia la puerta. Antes de salir, lanzó una última mirada al lugar, específicamente al punto donde Robert había guardado la caja roja. Baymax. Sus ojos brillaron ligeramente. Ese nivel de tecnología, y creado por un estudiante. Apretó suavemente el puño. Quiero saber más. Pero rápidamente negó con la cabeza. No, no debo meterme sin permiso. Abrió la puerta. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Midoriya. La puerta se cerró. En el pasillo, Izuku soltó un pequeño suspiro. Su mente estaba llena. Por un lado, Yokai. Por otro, Baymax. Y en medio de todo eso, el profesor Robert Kallagan. Se detuvo unos segundos. Otro día, murmuró para sí mismo. Y comenzó a caminar de nuevo por el pasillo, intentando ordenar sus pensamientos, sin darse cuenta que algunas respuestas estaban mucho más cerca de lo que imaginaba. Muy lejos del bullicio de la ciudad. Más allá del alcance de los ciudadanos comunes. Existía un lugar del que pocos hablaban, la prisión de máxima seguridad conocida como Tártaro. Levantada en medio del océano, aislada de todo, era una fortaleza diseñada no para reformar, sino para contener. Los criminales más peligrosos del país eran enviados allí. Aquellos que no podían ser controlados, ni comprendidos. El silencio en su interior no era paz, era vigilancia constante. Puertas reforzadas, sistemas automatizados, y niveles que descendían cada vez más profundo, donde la luz apenas tenía presencia. Un lugar donde el tiempo parecía detenido. En uno de esos niveles, una celda permanecía en calma. Dentro, una figura estaba sentada, recargada contra la pared, inmóvil, sus ojos abiertos, pero sin enfocarse en nada en particular. Era Lady Nagant. Su postura era relajada, pero no débil. Había algo en ella que no había sido roto. El silencio la rodeaba, pero su mente no estaba en ese lugar. Pensaba en el pasado, en decisiones, en verdades que pocos conocían y que muchos preferían ignorar. El eco distante de pasos en los pasillos apenas llamaba su atención. Nada cambiaba en Tártaro. Nunca lo hacía. Hasta ahora. Sus ojos se movieron levemente. Un pensamiento cruzó su mente. Uno reciente. Uno que no encajaba con la rutina de ese lugar. Un nombre que había comenzado a circular, incluso ahí. No lo dijo en voz alta, pero lo reconocía. Había algo en ese caso. Algo en la forma en que se desarrolló. Algo que le resultaba familiar. Su mirada se endureció apenas. HMPH. Un leve suspiro escapó de sus labios. No era sorpresa. Era reconocimiento. Como si una historia que creía terminada estuviera comenzando de nuevo. El silencio de Tártaro volvió a imponerse. O eso parecía. Dentro de su celda, Lady Nagant se recostó lentamente sobre la cama metálica. Sus movimientos eran tranquilos, medidos, como alguien acostumbrada a la rutina de ese lugar. Cerró los ojos. Por un instante, todo quedó en calma. Entonces, un estruendo sacudió la estructura. La celda vibró violentamente, el metal resonando con un eco profundo que recorrió los pasillos. Fragmentos de polvo y pequeñas partículas cayeron desde arriba. Nagant abrió los ojos de golpe. Se incorporó de inmediato, llevándose una mano al borde de la cama para estabilizarse. ¿Qué? El aire se llenó de una neblina gris. El polvo flotaba, espeso, bloqueando la visión más allá de unos pocos metros. Las luces parpadearon brevemente, como si el sistema hubiera sufrido una interferencia. Nagant entrecerró los ojos, intentando enfocar. Sus sentidos se agudizaron al instante. Silencio. Demasiado silencio. Ni alarmas claras. Ni órdenes. Solo el eco lejano de algo que definitivamente no debía ocurrir en Tártaro. Su mirada se endureció. ¿Qué demonios? Se puso de pie lentamente, el cuerpo tenso, lista para reaccionar a lo que fuera que estuviera pasando al otro lado de esas paredes. El polvo comenzó a disiparse lentamente. Las partículas en el aire descendían poco a poco, dejando ver la silueta que había aparecido en medio de la celda. Lady Nagant. He venido por ti.